Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad académica de la tarde de hoy de la mano de la ciudad de San Cristóbal. Muy contento, Laboratorios Grupo Leti, de dar inicio a estas actividades con este importante centro de salud. En esta oportunidad vamos a presentar a la doctora Rosángela Capadona, que ella es pediatra intensivista y es la coordinadora de esta actividad académica. Doctora Rosángela y a todo el equipo, muchas gracias por su confianza. Bienvenidos a esta actividad. Los micrófonos son suyos. Solamente recordarles que esta actividad será grabada y será colgada en el canal de Grupo Leti en YouTube. Muchas gracias y mucho éxito en esta actividad. Bien, buenas tardes, damos la bienvenida a las personas que nos escuchan a través de Zoom y a las personas que se encuentran en el auditorio de parte de la Sociedad Médica del Centro Clínico San Cristóbal, quien todos los miércoles hace su miércoles académico este mes, celebrando el mes de la lactancia materna. Nosotros decidimos extender un poco más esa semana de la lactancia materna en vista de que los beneficios a largo plazo de la misma, pues los tenemos que conocer. El día de hoy vamos a hablar acerca de la influencia que tiene la lactancia materna en el desarrollo inmunológico de los pacientes pediátricos. Para eso vamos a tener a dos ponentes. La primera es la doctora María Auxiliadora Méndez. Ella es médico cirujano de la Universidad del Zulia. Cumplió su artículo 8 en los años 2015-2016 en el Hospital Central de La Grita. Fue residente asistencial de Ginecología y Obstetricia en el año 2017-2018 en el Instituto Venezolano del Seguro Social de San Cristóbal. Actualmente labora como residente en la Policlínica Táchira y en este centro de salud, Centro Clínico San Cristóbal. Hizo el diplomado de Medicina Ocupacional en el año 2021 en la Universidad Central de Venezuela y actualmente cursa con el diplomado de Emergencias Médicas en la Universidad de los Andes. Damos la bienvenida a la doctora María Auxiliadora. Buenas tardes. Ok. Para dar inicio, vamos a hablar de la influencia, como dijo la doctora. La nutrición neonatal es fundamental para el desarrollo biológico del lactante y por tal motivo la leche materna reviste importancia como fuente de factores que favorecen tanto para el niño, tanto en su sistema inmunológico y prevenir varias enfermedades predisponentes en esa edad. La leche materna es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger al lactante de enfermedades frecuentes en la infancia como la diarrea y la neumonía, que serían las primeras causas de mortalidad en niños lactantes. La Organización Mundial de la Salud en el 2016 indica que si prácticamente todos los niños fueran amamantados, cada año se salvarían 820,000 vidas infantiles. Iniciando cómo se hace la lactancia materna, iniciamos con el reflejo de búsqueda. Al momento de rozar el pezón con la comisura labial del bebé, él va a realizar un movimiento, la apertura del bucal, y con va a amamantar o tocar el pezón y va a comenzar a amamantar, que sería el reflejo de succión. Este reflejo de succión va a realizar un estímulo cerebral y va a activar el hipotálamo. En el hipotálamo se segregan varias hormonas o estimula para segregar varias hormonas y esta activa la hipófisis. En la anterior se secreta la prolactina y en la posterior la oxitocina. La prolactina lo que hace es producir la leche
Y la oxitocina lo que hace es estimular, digamos así, la glándula mamaria para expulsar la leche y así, en combinación con la prolactina y la oxitocina, va a salir más leche para nuestro bebé. Tanto la prolactina como la oxitocina influyen mucho en la conexión cerebral para el refuerzo del vínculo. Un dato importante es que cuanto más lacte el infante, más leche materna va a producir la mama. Para entender la síntesis de la leche materna, la glándula mamaria es una hormona que digamos, se desarrolla posterior al nacimiento, y en esta etapa sería la pubertad, donde se desarrolla más la glándula mamaria. La galactogénesis 1 se produce cuando la mujer está en gestación o en el embarazo. Y el aumento de la prolactina hace que las gotas de grasa sean mayores y, como tanto, aumenta el tamaño de la mama. Y hace la producción del calostro posterior al parto, y antes de las 15 semanas se produce la lactogénesis 2, en donde al momento de la expulsión de la placenta disminuye la prolactina y, por lo tanto, la secreción de leche inmadura, el pezón se hace un poco más pequeño y más firme, y inicia la secreción de calostro y de leche de transición. En la lactogénesis 3 es posterior a los 15 días posparto y aumenta la producción de prolactina y oxitocina gracias a los estímulos sonoros, visuales, emocionales y la succión del bebé. Producimos la leche madura. La leche materna es, digámoslo así, la primera vacuna que le inyectamos a nuestro bebé, y según la genética de la madre, las condiciones dietéticas y la etapa en la cual se encuentra la madre, va a expulsar leche diferentes etapas. El precalostro, que es antes del término de la gestación, es un exudado plasmático que se produce en la glándula mamaria a partir de las 16 semanas. Si se produce o si se realiza el parto después de las 35 semanas, va a haber un aumento de lactoferrina e inmunoglobulina A secretora. El alto contenido va a ser alto en contenido de proteínas, nitrógeno, hierro, sodio y cloro, y baja en lactosa, ya que tiene los pretérminos poca producción de lactasa para degradarlo. El calostro, que sería de 3 a 4 días del nacimiento, tiene contenido 2 gramos por 100 ml de grasa, 4 gramos por 100 ml de proteína, se producen 77 calorías por 100 ml de leche, y la lactoferrina e inmunoglobulinas A secretoras de 2 a 3 gramos diarios, y oligosacáridos de 20 gramos por litro, y es abundante en linfocitos y macrófagos. La leche de transición, que sería entre el 5º día y 15 días postparto, se produce de 600 a 800 ml al día, posee mayor contenido de lactosa, grasas, calorías, vitaminas hidrosolubles, y disminuye proteínas, inmunoglobulinas y vitaminas liposolubles. Su composición varía diariamente hasta alcanzar la composición de la leche materna, porque se va modificando. La leche madura, a partir de las 3 semanas postparto, tiene más proteínas, ácido sálico, vitaminas liposolubles E, A y K, y carotenos, superior en minerales, sodio, zinc, hierro, azufre, proteínas, magnesio y selenio, y produce entre 700 y 900 ml en los primeros 6 meses postparto y 500 ml en el segundo semestre. Aporta 700 kilocalorías por 100 ml de leche, y el 90% de su composición es agua, 10% lactosa, glucosa y galactosa y otros carbohidratos. Entonces,
Entrando en la inmunología de la leche, vamos a hablar de la composición de la leche materna y cuál es la función. Tenemos la composición celular, que vamos a encontrar los macrófagos que fagocitan a microorganismos como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, hongos, virus y protozoarios por lactoperoxidasa. Los polimorfonucleares que protegen el tejido mamario de la mastitis y los linfocitos que estimulan la inmunidad de memoria por la vía enteromamaria, que después vamos a hablar de eso. La humoral, que es la inmunoglobulina A, la G, la M, la E y la D, ofrece la inmunidad pasiva al recién nacido, antimicrobianos y antivirales al promover la fagocitosis de neutrófilos y forma anticuerpos contra bacterias y virus. Entre las proteínas tenemos la lactoferrina, que es bacteriostático y antimicrobiano al atacar la membrana celular y secuestra el hierro. Bloquea el metabolismo de los hidratos de carbono de bacterias y antiviral. Las lisocimas, que son bactericinas por lisis bacteriana, de los peptidoglicanos de las bacterias y inmunomoduladores, reductores del efecto endotóxico. La K-caseína, antiadherente y promotor de crecimiento de la Bifidobacterium bifidum. Y entre las vitaminas, que sería la A, la C y la E, es antiinflamatoria, ya que elimina los radicales libres de oxígeno. Otros componentes son los nucleótidos, que son células maduras, células que incrementan la actividad de células asesinas y la acción de anticuerpos frente a vacunas, la maduración intestinal y la reparación entérica después de las diarreas. Entre las enzimas tenemos la lipasa, antiinflamatoria degradadora, que degrada glutatión peroxidasa antiinflamatoria, y los factores de activación plaquetaria que protegen contra enterocolitis necrotizante. Entre las hormonas tenemos la prolactina, que es desarrolladora de los linfocitos T y D y promueve la diferenciación del tejido linfoide intestinal. El cortisol, la tiroxina, la insulina y los factores de crecimiento maduran el intestino y desarrollan mecanismos de defensa. Las citocinas, inmunomoduladores del sistema inmunitario, y los factores bífidos, que estimulan el crecimiento de la bifidobacterium, y los lactobacilos bífidos, acidifican el intestino y producen ácido acético, ácido fórmico y ácido succínico contra gram negativos y protozoarios. Y los complementos, o los factores de complemento, específicamente la C3 y C4, provoca la lisis de la bacteria junto con los anticuerpos específicos y tiene actividad opsonizante, químico-táctica y bacteriolítica. Entonces, para entender un poco cómo ellos entran en el sistema, cómo ellos se transmiten de la madre al feto, al bebé, perdón, tenemos que entender el eje enteromamario. Al ingresar los antígenos en la boca materna, ellos van a viajar al intestino. Al final del segmento terminal del ilio y del intestino, y se va a conseguir con la mucosa intestinal, el cual va a tener células M que van a trasladar estos antígenos a la placa de Peyer y va a realizar la proliferación de células T, células B activas. Estas van a viajar por los nódulos mesentéricos al torrente sanguíneo de la madre y se va a dividir o se va a transportar a varias, al tejido mamario, al tejido bronquial, y en el tejido mamario las células plasmáticas van a producir la inmunoglobulina A, pero la inmunoglobulina A todavía es excretora, por lo cual tiene que unirse con la célula J y crear la inmunoglobulina S secretora, y esta en el epitelio mamario se va a digerir por el feto, por el infante, a la mucosa intestinal. ¿Qué produce la inmunoglobulina secretora? En vista de que el desarrollo del intestino y sus funciones en el nacimiento, el intestino es muy inmaduro y contiene varios nutrientes que ayudan a proporcionar el microambiente de protección de maduración intestinal. ¿Qué hace? Incrementa las funciones del sistema inmunológico de defensa contra las bacterias, virus y levaduras. Aquí vemos el intestino, la mucosa intestinal del feto y la mucosa intestinal del neonato.
En vista de la proliferación de la inmunoglobulina secretora, aumenta la actividad enzimática, hace una renovación de la mucosa intestinal, aumenta la lámina propia, el tejido muscular, y por ende hay mayor protección contra bacterias, virus que pueden hacer o producir enfermedades intestinales. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que previenen la lactancia materna? Estamos con las enfermedades respiratorias, la bronquitis por virus, la dermatitis atópica, la diabetes tipo 1, las enfermedades celíacas, enfermedades inflamatorias intestinales, la enterocolitis necrotizante, la leucemia, la obesidad, la otitis media y el síndrome de muerte súbita en el lactante. Entonces, tenemos que la leche materna contiene múltiples factores que modulan y promueven el desarrollo del sistema inmunitario, incluyendo el potencial papel protector contra las enfermedades alérgicas. Y estos factores incluyen inmunoglobulinas tales como la inmunoglobulina A secretora, proteínas antimicrobianas tales como la CD14, citoquinas y ácidos grasos. Aunque este efecto generalmente de la lactancia materna es la enfermedad alérgica, sigue siendo desconocida. La mayoría de los profesionales coinciden que los lactantes en que la lactancia materna exclusiva es el método preferido o de preferencia en la nutrición para todo niño. Los numerosos beneficios de la lactancia materna exclusiva para el lactante el desarrollo hace indispensable que los profesionales fomenten la alimentación y que la madre lacte predisponga de condiciones nutricionales requeridas para garantizar unas propiedades evaluadas en diferentes estudios, efectivamente para que desarrollen mejor el sistema inmunológico. Entonces, salvemos vidas con la lactancia. Muchas gracias. Voy a dejar con la doctora Rosa Capadona. Bien, damos muchas gracias a la doctora María Auxiliadora por esta gran introducción acerca de cómo se produce la lactancia materna y algunos de los beneficios inmunológicos que ella tiene. A continuación, vamos a presentar a la doctora Delsa Dayana Delgado, quien tiene un currículum muy extenso. Ella es médico cirujano, graduado de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, pediatra puericultor del Hospital General del Oeste, Magallanes de Catia, de la Universidad Central de Venezuela, e inmunólogo clínico del Instituto de Oncología y Hematología de la Universidad Central de Venezuela. Adicional a ello, es docente colaborador en los cursos de pregrado de la Universidad de los Andes, posgrado de puericultura y pediatría de la Universidad de los Andes y posgrado de oftalmología de la Universidad de los Andes, Hospital Central de San Cristóbal, ambos. Ella es miembro de la Red de Inmunodeficiencias Primarias de Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y además secretaria de Finanzas de la filial Táchira, secretaria científica de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Es consejera de lactancia materna acreditada por UNICEF y adjunto al Departamento de Pediatría del Hospital Central de San Cristóbal. Damos la bienvenida a la doctora. Les recordamos que la ronda de preguntas será al final de la presentación. Muchas gracias, Rosángela. Bueno, buenas tardes para todos. Agradeciendo a la Sociedad Médica del Centro Clínico San Cristóbal, al Grupo Leti por facilitar esta plataforma, a ustedes que están presentes aquí y a los que nos acompañan de forma virtual. Pues vamos a hablar acerca del sistema inmunológico y la influencia de la lactancia materna en el desarrollo del sistema inmune del bebé. Pues gracias a María Auxiliadora que me precedió, pues bueno, adelantó bastante en cuanto al tema. Sin embargo, pues vamos a ahondar un poquito más en los componentes más importantes que nos van a influenciar en el desarrollo del sistema inmune. Sabemos que el recién nacido o el neonato tiene un sistema inmune algo deficiente, ¿ok? Es un sistema inmunológico inmaduro. Se supone que el recién nacido nace de un medio estéril, viene de la
la placenta y viene del útero de mamá que está estéril. Sin embargo, pues al inicio pues va a tener contacto con una gran cantidad de microorganismos extraños, por lo que entonces necesita de un sistema inmunológico robusto para evitar una respuesta inmunológica. Sin embargo, eso tarda un poquito y va a ayudarse del sistema inmunológico de mamá. El sistema inmunológico del bebé entonces es inmaduro, pero va a estar relacionado, va a tener ciertos factores que van a influenciar en el mismo. Inicialmente entonces el sistema inmunológico de mamá es el que va a influenciar, como la edad de la madre, la paridad, la genética es muy importante, el estatus inmunológico de mamá, la dieta y el microambiente. Y posterior al parto, pues el bebé pues, va a tener una respuesta a microorganismos que va a estar en contacto de forma extraña, y inicialmente durante la lactancia es cuando se va a instalar el sistema inmunológico, sobre todo el asociado a la mucosa. Y la mucosa más amplia o la más importante es la mucosa del sistema gastrointestinal. Y allí pues va a estar relacionado, va a influenciar de forma muy importante la lactancia materna, ya que tiene una serie de componentes que van a desencadenar en el sistema de mucoso intestinal, sistema inmune mucoso intestinal, el que se desarrolle de forma adecuada. Va a permitir que haya un buen repertorio antigénico, una buena o una adecuada barrera mucosa intestinal, un microambiente inmunológico adecuado, que se instale la microbiota intestinal, muy importante, que el pH sea adecuado y que haya una buena estimulación del sistema inmunitario. Posteriormente, pues el bebé va a tener relación con una serie de factores como es la dieta y el ambiente que van a generar o va a dirigir ese sistema inmunológico hacia un sistema tolerante o intolerante. Entonces hablamos ya que la leche materna tiene una serie de componentes que son, además de que son nutrientes, que van a mejorar o van a ser aprovechados por el bebé para su desarrollo. Además va a constar de una serie de componentes bioactivos que van sobre todo a influenciar en ese sistema inmunológico del bebé. Vamos a tener entre los componentes bioactivos, como dijo auxiliadora, inmunoglobulinas, oligosacáridos de la leche materna, células activas, células vivas del sistema inmunológico, péptidos antimicrobianos y sobre todo esas bacterias que van a colonizar al sistema gastrointestinal. Ello va a tener ciertos beneficios en el sistema inmunológico y es lo que vamos a evidenciar en esta exposición. Entonces sabemos que hay componentes, no solamente son nutrientes, sino que van a dirigir al sistema inmunológico. Vamos a tener que hay ciertos factores que son estimulatorios y ciertos factores que son inmunomodulatorios. Vamos a tener componentes como las inmunoglobulinas, que obviamente pues un agente protector, como la primera vacuna, como nombró auxiliadora, pero además vamos a tener péptidos antimicrobianos como la lactoferrina, la lisozima, la lactoperoxidasa, que lo que hacen es evitar la proliferación de bacterias o microorganismos patógenos. Son efectos protectores. Sin embargo, hay componentes que van a modular la respuesta inmunológica en el recién nacido. Por ejemplo, vamos a tener citoquinas, que son citoquinas sobre todo de mayoría inmunomodulatorias. Vamos a tener las células vivas de mamá que van a llegar al intestino del bebé y van sobre todo macrófagos, neutrófilos, y vamos a tener ciertos factores de crecimiento y citoquinas, moléculas de adhesión que van a influenciar en ese desarrollo del sistema inmune. Vamos a hablar entonces, la auxiliadora ya les agregó o les adelantó acerca de este eje enteromamario. ¿Cómo hace el sistema inmunológico del bebé para tomar esos componentes de esa lactancia materna que vienen de mamá? Pues tenemos un eje enteromamario donde mamá va en su intestino, vamos a tener un tejido mucoso, un tejido intestinal, un sistema inmunológico que va a estar en contacto con bacterias y con antígenos de la dieta, o incluso antígenos inhalados por la mucosa respiratoria. Ese sistema inmunológico pues va a viajar por la circulación a nivel del conducto linfático y va a llegar hacia la glándula mamaria y allí va a ser transportado
ya sea por receptores o directamente hacia la leche, y posteriormente va a llegar al intestino del bebé inmunoglobulinas, células inmunológicas, mediadores inmunológicos y factores de defensa. En un primer lugar, entonces, hablamos de las inmunoglobulinas. Como dijimos anteriormente, el sistema inmunológico del recién nacido es deficiente, por ende, entonces tiene que aprovechar anticuerpos maternos. Sabemos ya que la inmunoglobulina G materna puede pasar o puede ser transportada a la circulación sistémica del neonato o del feto a través de la placenta. Sin embargo, esa inmunoglobulina G juega un papel muy importante en la inmunidad sistémica. Pero necesitamos a nivel intestinal que se instaure ese sistema asociado a mucosa, sistema mucoso intestinal. Por ende, entonces, pues necesitamos productos inmunológicos y células a nivel del intestino del bebé. Entonces, allí en la leche materna vamos a tener inmunoglobulina A, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G secretora. ¿Secretora por qué? Porque pasa la barrera de la glándula mamaria, llega a la leche y va a llegar al intestino del bebé. Estas inmunoglobulinas pues tienen un efecto, son multifacéticas, porque vamos a tener un efecto protector, porque obviamente esta inmunoglobulina todavía el bebé recién nacido no es capaz de producirla normalmente, y ella va a unirse a los patógenos o a las bacterias que pueden estar en la luz intestinal y evitar la infiltración o la infección. Igualmente estas inmunoglobulinas pues pueden ayudar a lo que es la instauración del sistema inmunológico a nivel de la mucosa gastrointestinal. Entonces vamos a tener unas células plasmocíticas o plasmoblastos que son productoras de anticuerpos que vienen de la circulación materna, llegan a la glándula mamaria, son transportadas tanto inmunoglobulina A como inmunoglobulina G por medio de unos receptores y llegan a la luz del seno mamario y son excretadas o son liberadas por la leche. Entonces vamos a tener que estas inmunoglobulinas tienen efectos a nivel local intestinal. Por ejemplo, tenemos una inmunoglobulina A que va a asociarse con las bacterias a nivel del intestino. Sabemos que a nivel de la leche materna tenemos bacterias comensales, microbiota, y necesitamos que el intestino del bebé no reaccione contra ella y no produzca una respuesta inmunológica inadecuada. La inmunoglobulina A, al unirse a estas bacterias comensales, la segrega para evitar que el sistema inmunológico actúe sobre ella. Entonces va a unirse a estas bacterias, va a pasar al tejido o a la lámina propia del intestino del bebé, y este complejo inmunológico puede ser presentado a las células presentadoras de antígenos, y ellas van a desencadenar una respuesta de tolerancia. Cuando no tenemos esos anticuerpos, pues las bacterias pueden pasar o pueden atravesar o pueden infectar al intestino del bebé y generar una respuesta de tipo inmunológica con producción de células activadas tanto tipo T, tanto células T como células B productoras de anticuerpos. Igualmente, así como la inmunoglobulina A se une a esas bacterias comensales y puede generar una respuesta de defensa o de tolerancia, también tenemos una inmunoglobulina G que puede unirse a factores patógenos o agentes infecciosos y evitar la entrada de esos agentes patógenos al sistema gastrointestinal del bebé. Y como les comentaba anteriormente, pues esta inmunoglobulina A va a permitir lo que es la tolerancia oral, que es un mecanismo donde nos permite tolerar esos agentes inocuos que llegan al intestino. El sistema gastrointestinal pues va a recibir, es un órgano que va a estar en contacto con una gran cantidad de antígenos, por ello entonces pues tiene que tener un mecanismo de tolerancia. Otro de los componentes que son importantes en el desarrollo del sistema inmunológico son las células. Son células que van a aparecer en el intestino provenientes de la madre. Es lo que en algunos casos o en algunos autores denominan el microquimerismo materno, que no es más que las células transferencias de las células maternas hacia el intestino del bebé y pueden ingresar al tejido y a la circulación y pueden quedarse cierto tiempo. Por lo que entonces va a convivir las células maternas con las células del bebé o en el cuerpo del bebé. Las células que vamos a conseguir en la lactancia materna son primordialmente células
epiteliales, son la mayor cantidad son las células epiteliales, sin embargo vamos a tener células madre derivadas de la leche materna y leucocitos. Los leucocitos solamente vamos a tener el 2% de las células en la leche madura son leucocitos, sin embargo en el calostro hay una cantidad mucho más importante. Y allí tenemos una proporción donde vamos a tener la mayoría de las células a nivel de la leche materna son neutrófilos y macrófagos, los linfocitos son en menor cantidad, de 5 a 9%, y de los linfocitos la gran mayoría son linfocitos T, y sobre todo linfocitos T de tipo regulador. Otro de los hallazgos actuales o recientes es que en la leche materna vamos a conseguir células madre, células stem cell que son programables para cualquier tejido. O sea que podemos utilizar estas células madre presentes en la leche materna para reparación de tejidos o para inducción de tolerancia en el sistema inmunológico. Aquí hay una tabla donde ustedes ven que estas células que pasan por el intestino del bebé tienen que es un reto, ¿verdad? Pasar por el ácido gástrico, por el tejido intestinal, por los jugos gástricos, vienen de la glándula mamaria, van al tejido o al sistema gastrointestinal, tienen que ser tolerados o aguantar ese metabolismo del sistema gastrointestinal, del tracto digestivo superior, del intestino, y van a atravesar la membrana intestinal o la membrana mucosal y van a llegar a los tejidos y pueden entregarse a los tejidos del sistema inmunológico del bebé y estar allí por un cierto tiempo. Y estas células entonces van a ser primordiales y claves mientras el sistema inmunológico del bebé se desarrolla normalmente. Entonces, allí van a ser importantes en la respuesta mediada por células, en influenciar el desarrollo de células reguladoras, en soportar lo que es todo el tejido mucoso intestinal y pues va a afectar lo que es la respuesta humoral. Además de la inmunoglobulina y las células del sistema inmunológico y otras inmunoglobulinas, pues la leche materna es rica en oligosacáridos propios de la lactancia materna. Ellos son importantes, forman parte de lo que es ayudan o promueven lo que es la proliferación de la microbiota intestinal. Son glicanos complejos que no son digeribles en el intestino del lactante, por ende van a alcanzar a llegar al intestino y al intestino delgado y al intestino grueso, al colon. Su concentración va a variar, como todo en la lactancia materna es un fluido biológico, es activo. En el calostro vamos a conseguir una concentración importante y después va a ir disminuyendo. Ellos van a encargarse de nutrir esas comunidades bacterianas en el tracto gastrointestinal. Funcionan como prebióticos. Esos prebióticos es como el alimento de esas bacterias o esas microbiotas que están en el intestino. Entonces, estos oligosacáridos funcionan como van a prevenir la adhesión de patógenos. Al ser ellos unos polisacáridos o ser unos glicanos, ellos se asemejan a los receptores que utilizan los patógenos para entrar en la barrera intestinal. Pues entonces, ustedes ven aquí un cuadrito donde cuando hay estos glicanos o cuando tenemos estos glicanos, las bacterias van a unirse a esos glicanos en vez de unirse al receptor de la membrana intestinal. Por ende, entonces, pues no va a haber la adhesión a la membrana y pues por supuesto, pues es un efecto protector. Estos oligosacáridos provienen de la glándula mamaria, son producidos por el epitelio mamario, llegan al intestino y un 10% de estos oligosacáridos se absorben y se pueden conseguir en tejidos del sistema del bebé. Por ende, entonces vamos a conseguir a nivel de la nasofaringe y van a evitar la adhesión de algunos virus. A nivel del intestino delgado van a evitar esa adhesión de patógenos, va a estimular la función de barrera intestinal, tiene efectos antiinflamatorios. A nivel de sangre periférica va a estimular ciertos repertorios de células T, sobre todo células T reguladoras. A nivel del colon, algunos oligosacáridos tienen efecto bifidogénico. ¿Qué significa eso? Va a estimular la producción o la diferenciación de bifidobacterias y que son las bacterias que son más
más prominentes a nivel de la microbiota del recién nacido. Genera entonces la producción de ciertos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que son importantes para el mecanismo de barrera intestinal. Igualmente, pues van a disminuir el pH a nivel de la luz intestinal, por ende, entonces, pues tiene un efecto protector y se pueden conseguir en las heces y en la orina. Entonces, estos oligosacáridos, fíjense que tienen funciones bastante importantes, van a funcionar como prebióticos, van a tener un efecto antimicrobiano porque disminuye la adhesividad de los patógenos, va a permitir una proliferación y un buen desarrollo de la barrera intestinal, incluso va a permitir que la adherencia o la adhesión de leucocitos al intestino o a los vasos sanguíneos sea menor porque él pues va a unirse a esos receptores a nivel del endotelio. Y se han relacionado también con el desarrollo del sistema nervioso central. Otro de los componentes importantes, la microbiota, que la hemos conversado antes. Sabemos que o se tenía la impresión de que la lactancia o la leche materna era estéril, ¿ok? Que no había bacterias allí. Sin embargo, posteriormente con estudios se evidenciaron que vamos a tener una cantidad importante de bacterias a nivel de la mucosa intestinal que corresponde a la microbiota, incluso vamos a tener levaduras y hongos. Esta microbiota también tiene variabilidad, es un fluido biológico también, y vamos a tener una alta cantidad de bifidobacterias a nivel del intestino neonatal y posteriormente ellas van a ir cambiando con el tiempo. La carga bacteriana a nivel de la lactancia materna es alrededor de 10 a 6 células por mililitro. Hay toda una controversia pensando de dónde viene esa microbiota. Se habla de que la glándula mamaria tiene bacterias, flora bacteriana igualmente, pero se ha hablado que la placenta puede tener microbiotas, en el líquido amniótico pueden haber bacterias también. Y pues por supuesto sabemos en ese eje enteromamario que hablamos, las células intestinales, las células de la inmunidad innata, pueden captar antígenos y pueden captar tanto antígenos alergénicos como bacterias, viajan a la glándula mamaria y allí pues pueden liberar algunas bacterias que vienen del intestino. Entonces eso es varias teorías acerca del origen de la microbiota. Sin embargo, es importante recalcar que esta microbiota es la que va a permitir el desarrollo y tolerancia a nivel del sistema inmunológico intestinal. Y que va a estar muy relacionado, tiene una influencia sobre una cantidad de factores, como es la dieta materna, el uso de antibióticos, la edad gestacional, la edad del lactante, y algunos el modo de parto y la localización geográfica. Estas bacterias o esta microbiota no es solamente el hecho de que las bacterias van a colonizar el intestino, sino que esta microbiota tiene que tener una interrelación con una serie de factores. Dijimos que los oligosacáridos eran importantes para promover su desarrollo. También hay bacteriófagos y hongos que pueden estar en la leche materna que pueden relacionarse o influenciar en la microbiota. Sabemos también que hay péptidos antimicrobianos que unos van a influir sobre esa microbiota e incluso algunas de las bacterias que forman la microbiota desarrollan o producen estos péptidos antimicrobianos. Y uno de los más importantes, esos ácidos grasos de cadena corta que hablamos anteriormente, que son productos de esos oligosacáridos, pues van a ser muy importantes en lo que es la barrera intestinal y en lo que es permitir o fomentar la permeabilidad, la impermeabilidad de la membrana y además lo que es la función de células T regulatorias. Entonces, esa microbiota que está en relación con el intestino, con la mucosa intestinal, vemos que está relacionada con una serie de factores como los oligosacáridos, como la edad de la madre, el modo de parto. Vamos a conseguir que el bebé que esté amamantado con lactancia materna, pues tiene o se favorece todo lo que es la barrera intestinal, la producción de moco, lo que es que se respeten las uniones o las estrechas uniones entre las células intestinales y se va a regular y va a favorecer todo lo que es la respuesta regulatoria del sistema inmunológico.
van a ver ustedes entonces una disminución de la respuesta tipo TH1, va a haber una proliferación de células T reguladoras y aumento de las citoquinas antiinflamatorias, en comparación con el bebé que es alimentado con fórmula que no tiene esa cantidad de oligosacáridos, aunque en algunos casos los han fortificado con ellos, pero que no tienen toda esa serie de factores que conversamos, y entonces van a ver ustedes una barrera que está estresada, que está inflamada, que no tiene una cantidad de moco suficiente, que no tiene esa estrechez de las uniones entre las células del intestino, por ende entonces puede generar o una infección, un paso de patógenos a nivel de la circulación del bebé, como también paso de antígenos o alergenos que pueden favorecer una respuesta alérgica posterior. Fíjense aquí ustedes también una gráfica donde tenemos un bebé con un lumen intestinal rico en bacterias, donde tenemos una barrera intestinal con una cantidad de moco suficiente, las células están indemnes, no hay una la estrechez de las uniones pues están conservadas, por ende entonces se va a generar una respuesta de tipo células T regulatorias, y ello pues va a incidir en la disminución de lo que son las enfermedades autoinmunes y la tolerancia intestinal. Al contrario de la gráfica de la parte de abajo, donde ven ustedes una barrera intestinal que está inflamada, donde hay paso de antígenos y paso de bacterias, se estimulan las células T activadoras, disminuye las células T reguladoras y puede dar lugar a formación o a favorecer lo que son las enfermedades autoinmunes. Además de todo esto, pues dijimos anteriormente que las citoquinas son sustancias que nos ayudan entre las células a comunicarse. Estas citoquinas van a estar presentes a nivel de la leche materna, vamos a tener quimioquinas, interleuquinas, interferones y factores de crecimiento. En la respuesta inmunológica tenemos que tener un equilibrio. Hay citoquinas que son proinflamatorias y hay citoquinas que son antiinflamatorias. Las proinflamatorias tienen que ver más con respuesta crónica, con respuesta a patógenos. Ahí tenemos la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, y las citoquinas antiinflamatorias tenemos la interleuquina 4, la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Estas son las citoquinas más importantes a nivel de la lactancia materna. Por ende, entonces, por ello es que a nivel intestinal pues, se favorece la respuesta de tolerancia a nivel de los antígenos. Otra cosa que es importante también que está en controversia actualmente es el paso o la presencia de antígenos en la dieta, antígenos que pueden ser alergenos de la dieta o alergenos inhalantes. Recordemos que en ese círculo enteromamario no solamente a nivel intestinal van a entrar, sino que vienen de la mucosa bronquial, también podemos conseguir células que vienen de esa mucosa a la glándula mamaria. Por ende, entonces podemos conseguir antígenos de la dieta de mamá a nivel de la leche materna. ¿Y qué pasa entonces si el paciente o si el recién nacido no consume lactancia materna mixta, donde puede haber una inflamación de la membrana o de la permeabilidad de la membrana intestinal, pues puede haber una proliferación o una respuesta inmunológica a esos alergenos? Entonces, en la leche materna vamos a tener pues dos situaciones. Cuando hay una activación inmunológica, pues puede haber sensibilización a los alergenos, y cuando hay una activación inmunológica a modo de tolerancia o a modo de regulación, pues no hay una respuesta alérgica. Allí entonces tenemos una serie de antígenos que podemos tener presentes o que podemos conseguir en la lactancia materna. Podemos conseguir incluso fuentes de antígenos tanto alimentarios como a nivel inhalantes. Pero cuando el bebé está alimentado con leche materna, ¿verdad? Dijimos que toda esa cantidad de citoquinas y células que son regulatorias, pues van a permitir que haya una respuesta de tolerancia. Por ende, entonces, esos antígenos presentes en la leche materna, que pueden estar una proteína completa o parcialmente digerida, o están asociadas con células presentadoras de antígenos, o están formando complejos inmunológicos, como les comenté anteriormente, unidos a esa IgG o a esa IgA, pues entonces, y asociado a todos los factores mediadores, moduladores de la leche materna, pues va a permitir una tolerancia.
Al contrario de un bebé que está alimentado con lactancia artificial, con fórmula, donde podemos conseguir antígenos completos, una leche, una proteína de la leche o un antígeno inhalado completo, donde no vamos a tener una pequeña parte de esos moduladores que no existen en la leche artificial o en la leche de vaca. Por ende, entonces, pues puede ocurrir la sensibilización alérgica. Entonces, la mejor, obviamente los patógenos salen corriendo porque viene la leche del bebé, ¿ok? La leche de mamá es la que lo va a proteger. Entonces, obviamente, esto es lo ideal, ¿verdad? Salen corriendo. Esto es entonces el resumen de lo que hablábamos anteriormente. Mamá a nivel del intestino genera una serie de células, de mediadores inflamatorios, antiinflamatorios, inmunoglobulinas que van a pasar a la leche materna. Ustedes la ven por allí. Vamos a tener inmunoglobulina M, A, G, vamos a tener microbiota, vamos a tener componentes secretoribles para que se forme esa inmunoglobulina A secretoria, vamos a tener citoquinas antiinflamatorias, carbohidratos, que son esos oligosacáridos de los que hablamos, glóbulos de grasa, que lo que hacen es, allí pueden transportarse algunos antígenos que pueden estar en la lactancia materna. Y entonces en el bebé, ¿qué pasa? En el intestino vamos a tener una respuesta de defensa, porque tenemos inmunoglobulina A que nos protege para que no haya infección. Vamos a tener una relación de homeostasis, donde las bacterias comensales van a generar o van a estimular la producción de inmunoglobulina A, y esta inmunoglobulina A va a permitir tolerancia a esas bacterias y a algunos alergenos, y vamos a tener tolerancia porque vamos a tener citoquinas, factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 10, generación de células T reguladoras. Por ende, entonces, vamos a tener tanto protección de defensa como producción de tolerancia oral. Aquí un resumen igualmente. Lo que quería mostrarles es la parte de abajo en el gráfico. Arriba pues ven ustedes todos los factores que pueden influenciar en la lactancia materna, todos esos componentes que vemos en este circulito, pasan al bebé, llegan al intestino, crean ese fenómeno de inmunidad pasiva, pero estas células que van a ingresar al bebé pues van a ir a sentarse en el vaso, en el timo, en los ganglios linfáticos del bebé, y van a ayudar a que se produzca una respuesta inmunológica adecuada. Esta también es una serie una seguidilla de donde vemos la microbiota y el efecto a nivel del desarrollo del sistema inmunológico, donde hay una cantidad de factores como la dieta, el uso de antibióticos, el tipo de parto, la dieta del bebé, que va a estar influenciando en esa microbiota y en ese desarrollo del sistema inmunológico. Entonces, vimos muchas moléculas, muchas células, ¿verdad? Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Que yo tengo una sobrinita que la mamá le dio su lactancia materna y resulta que todavía sigue y es alérgica y sufre también de enfermedades. ¿Qué pasa? Pues resulta que sabemos que hay una cantidad de factores que están influenciando. La lactancia materna la protege, pero si no tenemos en cuenta o no llevamos o no tomamos en cuenta toda esa cantidad de factores que están influenciando, pues obviamente pues puede haber una enfermedad. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han hecho algunos estudios clínicos para evidenciar si hay protección o no hay protección con la lactancia materna. Vemos toda esa cantidad de factores que están en la lactancia materna y entonces hay protección, no hay protección, sobre todo se ha estudiado en enfermedades alérgicas. Entonces se han hecho estudios, metaanálisis, donde se ha evaluado pacientes desde el aporte de nacimiento hasta incluso 2, 5 y más años para ver si hay riesgo de enfermedad alérgica. Entonces ustedes ven aquí cómo ciertos factores, fíjense que en la gráfica vamos a tener factores que son tomados en cuenta, como por ejemplo el tiempo de la lactancia materna, si fue lactancia exclusiva o no, si es por encima de los 7 años, si es un niño grande, si es un niño, cuánto fue la duración de la lactancia. Y fíjense que todos estos punticos que ustedes ven del lado izquierdo es un riesgo bajo, ¿ok? O una proporción con un intervalo de confianza del 95%, donde vemos que la presencia de asma reciente o de síntomas de asma reciente en estos niños, pues es menos que en los pacientes que no son amamantados. Igualmente por acá, el riesgo sobre todo de eczema o dermatitis atópica en los niños por encima o hasta los 2 años de edad, que son
amamantados, lactancia exclusiva mínimo de 3 a 4 meses. Eso es un factor importante. Fíjense que los puntos ustedes los ven también hacia su lado izquierdo, que son menor riesgo de sufrir de estas enfermedades alérgicas. Entonces, aunque hay una consideración especial de que la lactancia materna protege contra una serie de enfermedades, sin embargo, los estudios de metaanálisis tienen que llevar o tomar en cuenta toda esa serie de factores de los que conversamos. Por ello, entonces, pues bueno, use la leche de la mamá porque es la que tiene 2000 años de experiencia. Más. Damos las gracias a la doctora Dayana por su excelente presentación. Realmente en la parte inmunológica creo que a nosotros los médicos que no somos inmunólogos siempre se nos hace un poco más difícil, ¿bien? Sin embargo, pues ella un tema tan complejo lo hizo ver muy sencillo. Quisiera saber si dentro del público pues hay algún comentario, pregunta acerca del tema realizar a la doctora o a la doctora María Auxiliadora. Doctora, por parte del público hay una pregunta. Doctora, ¿me escucha? Sí, la escucho. Hay una pregunta por parte de los asistentes online, que es, ¿cuál es la diferencia en la parte inmunológica de un recién nacido por parto y el que nace por cesárea? Se dice que los niños, producto de cesáreas, tienen más riesgo de procesos alérgicos, asma, etcétera. Ok, ¿se oye, no? Sí, tiramos esto a la doctora. O si no, la doctora viene para acá. Pues en cuanto al tipo de parto, ya sea parto por vía vaginal o por cesárea, hay una cantidad de bacterias que van a estar en contacto con el bebé si es por parto vaginal o si es por cesárea. Las bifidobacterias son importantes para que se instaure la microbiota intestinal a nivel de recién nacido. Y estas bifidobacterias están muy relacionadas con el parto vaginal. Las vamos a conseguir a nivel de la vagina de mamá. En cambio, cuando es por cesárea, se consiguen otro tipo de bacterias que no son las más adecuadas y que no son las que van a estar relacionadas con esa respuesta de tolerancia oral que se ha asociado a esa microbiota. Sobre todo es por eso, por la microbiota que está asociada al tipo de parto. Gracias, doctora. Damos las gracias a Marcos Cáceres, que fue quien hizo la pregunta. No sé si en el auditorio hay algún comentario. Bien. Bueno, como les decía, pues es un tema bastante amplio. La lactancia materna no solo es beneficiosa dentro de la parte inmunológica, sino que hasta que ese niño se convierta en adulto, pues va a producir beneficios en él dentro de la parte metabólica, nutricional, de crecimiento, de desarrollo psicomotor. Así que nuestro trabajo como pediatras, en este caso, es promover la lactancia materna, hacer conocer sus beneficios y que la madre tenga la información y el conocimiento, ¿bien? Ya luego es su decisión si ofrece lactancia materna o no a su pequeño bebé. Sin embargo, debe conocer cuáles son todos los beneficios que ella puede acarrear para que tenga toda la información, ¿sí? Porque muchas veces se dejan llevar por esos mitos que existen, en donde luego del año la lactancia materna no sirve o no hace nada o es simplemente agua, y eso no es así. Le damos las gracias al Grupo Leti por ofrecernos esta plataforma. Es nuestra primera vez y espero que lo hayamos hecho muy bien. Muchas gracias a los presentes en el auditorio, gracias a la sociedad médica pues por seguir creando todas estas oportunidades para ofrecer conocimiento a todas personas que acuden a este auditorio, médicos internos, residentes, estudiantes de medicina,
de enfermería, pasantes de enfermería, porque realmente el conocimiento es poder, tanto para los médicos como para los pacientes. Muchas gracias y creo que nos podemos despedir. Perfecto, doctora. Gracias a ustedes. Que tengan una feliz tarde y recordarles una vez más que esta actividad fue grabada y estará siendo colgada en YouTube en el canal de Grupo Leti. Para nosotros fue un honor poder haberlos asistido en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias.